Entonces, continuamos con biología, pero ahorita ya un énfasis más en lo que es el ser humano. Entonces ya hablamos un poquito del ambiente, etcétera, etcétera. Ya si tenemos tiempo más adelante hablamos del ciclo del agua y otras cosas. Perdón, pero ahorita pues vamos a enfocarnos más en el cuerpo humano y vamos a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, de lo primero que vamos a hablar es de el sistema nervioso. Básicamente el sistema nervioso es nuestro ser. Todo lo que hace el cuerpo, todas las funciones que tiene el cuerpo, básicamente son para proteger y mantener al sistema nervioso. Y el sistema nervioso, pues básicamente se encarga de llevar a cabo todas las funciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando del sistema que se encarga de procesar información y de ejecutar funciones necesarias para vivir. Entonces, las cosas se dividen en dos. Todo aquello que está afuera, absolutamente todo aquello que está afuera, se le llama estímulo, ¿sí? Todo lo que está afuera se le llama estímulo. Y la reacción a eso que está afuera se le llama respuesta. Y de estímulo a respuesta hay un intermediario. Y a ese intermediario se le llama receptor. Comúnmente a esos receptores le llamamos sentidos. Según lo que aprendimos en nuestra educación primaria, ¿cuántos sentidos tenemos? Cinco. 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 Tenemos el sentido de la vista, que reacciona al estímulo de luz. Tenemos el sentido del oído, que reacciona al sonido, a la vibración en el aire. Tenemos el sentido del olfato, que reacciona a los químicos que se sueltan en el aire. Tenemos el sentido del gusto, que reacciona a los químicos que tocan la lengua y que generan sabor. Y tenemos el sentido de el tacto, que es básicamente la capacidad de sentir superficies, temperaturas y ay, ya se me fue. Sentir superficies, temperaturas, dolor y placer, ¿sí? Entonces, táctil, porque también hay otros tipos. Entonces, básicamente esos cinco sentidos son las maneras en que el sistema nervioso interactúa con el mundo exterior y se informa acerca de si ese estímulo es agradable o no, o si ese estímulo es bueno o no es bueno para la sobrevivencia, ¿sí? El sistema nervioso, pues básicamente es un sistema que utiliza electricidad. Y al ser un sistema eléctrico, lo afecta la corriente eléctrica, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que funciona? Funciona mediante el intercambio de polaridad con minerales, siendo estos minerales el potasio y el sodio. Vamos a entrar más a detalle en estos procesos químicos, pero esta es básicamente la introducción, ¿sí? Entonces, el sistema nervioso, una vez más, es el que se encarga de procesar toda la información de los estímulos exteriores y también se encarga de las funciones básicas para que nosotros podamos vivir. Sin sistema nervioso no hay ser, ¿sí? Entonces, si tenemos problemas en el sistema nervioso, ya sea en nuestro cerebro o nuestros nervios, vamos a tener una percepción distorsionada.
Pero como les digo, ya esto lo discutimos un poquito más adelante. Déjenles doy un momento para copiar. Entonces, si hablamos de la familia Animalia, de una forma u otra, todos tienen un sistema nervioso que puede ser súper primitivo, pero funcional, en el sentido de que tienen la capacidad de reaccionar a estímulos negativos, o sea, aquellos que les pueden causar daño. Y básicamente este sistema nervioso, dependiendo del tipo de organismo, incrementa también en su complejidad. Entonces, vamos a explorar un poquito los sistemas nerviosos de animales y ya después nos vamos a enfocar más en el sistema nervioso humano, pero básicamente las partes fundamentalmente son las mismas, donde tenemos un sistema de operaciones que viene siendo el cerebro, eh, en diferentes capacidades, de diferentes tamaños y con diferentes componentes. Hay cerebros más sencillos que otros. Y después tenemos también los sistemas, el sistema nervioso periférico, que viene siendo el resto de los nervios, que ayuda a controlar el movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablamos del sistema nervioso, estamos hablando básicamente del sistema de comando de cualquier organismo perteneciente al reino Animalia, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, de ya animales vertebrados, estamos hablando de un sistema nervioso un poquito más complejo y más centralizado que de animales no vertebrados como crustáceos o insectos, pero aún así ellos tienen su sistema nervioso. Si hablamos de un vertebrado, por ejemplo, el vertebrado pues tiene su cerebro, su espina dorsal y sus nervios periféricos. Si hablamos de un crustáceo, ellos tienen quizás hasta dos cerebros o tres cerebros y tienen cada una de sus partes está individualmente controlada. O sea que si le cortamos, por ejemplo, el brazo a un cangrejo, ese brazo se va a seguir moviendo. No va a salir un cangrejo nuevo, pero mientras tiene vida se va a seguir moviendo, va a tratar de seguir haciendo sus funciones. Perdón. Igual si le cortamos la cabeza a una cucaracha, y aquí ya estoy metiéndome en cosas muy terroríficas, pero básicamente el cuerpo se va a seguir moviendo y la cabeza de la cucaracha va a seguir buscando que alimentarse hasta que mueran, porque ya no tienen acceso a los otros organismos. Entonces, a los otros órganos, perdón. Entonces, en ese tipo de animales, pues básicamente el sistema nervioso está más descentralizado que en un vertebrado. En un vertebrado, pues el cerebro se encuentra en la cabeza, la espina dorsal en la espalda y y ya tiene toda una operación más sincronizada. Ahora, dentro del sistema nervioso, sin importar qué especie sea, tenemos un comportamiento programado innato. A ese comportamiento innato se le llama instinto. Y todos los seres vivos del reino animalia tenemos instinto. Y esos instintos nos ayudan a sobrevivir desde el nacimiento. El instinto más básico es evitar el dolor y entender que el dolor es negativo. Entonces, ya desde nacimiento, entre comillas, entendemos que aquello que nos duele no es bueno para nosotros. Y eso hace que interactuemos con nuestro ambiente de cierta manera, ¿sí? Entonces, estos comportamientos se les llaman instintos y ya vienen innatos. Y aunque, como les digo, el organismo no tenga un sistema nervioso muy complejo, aún así tiene la capacidad de evitar situaciones dolorosas, porque el dolor indica peligro, ¿sí?
Ahora sí pasamos a lo que es un poquito ya más específico. Este, si se acuerdan, cuando hablábamos de la célula y hablamos de las células eucariotas y procariotas y hablamos de que las células eucariotas forman los organismos más complejos, entonces y que estos forman tejidos y que los tejidos forman órganos, etcétera, etcétera, pues el sistema nervioso no es excepción. Y el sistema nervioso está compuesto de células especializadas llamadas neuronas. Y estas neuronas son reactivas a estímulo eléctrico y son las que básicamente interpretan absolutamente todos los estímulos. Se encargan de transportar información y se encargan de interpretar información. Entonces, aquí en la gráfica tenemos básicamente la imagen de una neurona y del proceso por el cual funciona esta neurona. A este proceso se le llama acción potencial. Y la acción potencial es básicamente la función de la neurona para transportar información y para interpretar información. Como les digo, esto ocurre mediante el intercambio de minerales y mediante la expulsión de hormonas, ¿sí? Entonces, las neuronas forman el cerebro, las neuronas forman la médula espinal y las neuronas forman todos los nervios. Si vemos aquí la gráfica, tenemos el núcleo de la neurona, tenemos las dendritas, que son como los brazos que se conectan a otras neuronas, tenemos el axón, que básicamente es el enchufe que va de una neurona a la otra. Básicamente el axón se conecta a las dendritas. Aquí al final del axón tenemos ay, no me acuerdo cómo se llama esta parte. Pero aquí es donde se liberan las hormonas con las que se comunica la célula, la neurona. Aquí con las vainas de melina es por donde se va transportando el impulso eléctrico, ¿sí? Entonces aquí tenemos el proceso de la conducción para la comunicación del estímulo mediante la acción potencial, ¿sí? Entonces lo que ocurre es que la célula presimpatética lanza la hormona y la célula posimpatética recibe esa hormona por las dendritas. Esto comunica al núcleo para que se accione este, un impulso eléctrico donde se abren canales de sodio y calcio y haya un intercambio de polaridad. Cuando eso ocurre, comienza un impulso eléctrico que estimula otra vez esta parte y hace que el proceso se repita otra vez. Y esto ocurre millones de veces al día. O sea que todo lo que estoy haciendo ahorita, el hablar, el tener el micrófono en la mano, el estar pensando en en toda esta información y el estarles diciendo toda esta información, todo eso está siendo provocado por este proceso. Igual todos mis sentimientos, todas mis ideas, absolutamente todo lo que ocurre en mi mente es un proceso químico, este, basado en este sistema o en este proceso, ¿sí? Entonces, nosotros funcionamos mediante estas series de hormonas y mediante este proceso de, de transporte o de comunicación electrónica. Aquí tengo una lista de varios tipos de hormonas que se encargan de varios sentimientos. Este, y básicamente son las que nos mantienen básicamente conscientes, se podría decir, ¿sí? Y sé que es mucha información de golpe, pero pues trato de sintetizarla lo mejor que se pueda.
Disculpe, maestro, ¿qué es exitocina? ¿A dónde dice? Donde dice amor, exitocina, Oxitocina. oxitocina, oxitocina. Ok, ¿y eso qué significa? Es la hormona que se encarga que nos sentamos amados. O sea que cuando alguien nos abraza, cuando vemos a alguien que nos cae muy bien o que queremos mucho, o cuando nace un bebé, nuestras neuronas liberan esa hormona y esa hormona es la que nos hace sentir amados y las que nos hace sentir amor. Entonces, ese componente químico en específico es lo que llamamos amor. Muchas gracias, maestra. Sí, de nada. Porque como les digo, todos los sentimientos que tenemos, absolutamente todos los sentimientos que tenemos, son básicamente estas series de hormonas y su diferente combinación. O la falta de. Por ejemplo, la depresión es una falta de dopamina, es una falta de oxitocina y es un exceso de adrenalina. El tener mucha hambre es una falta de grelina, porque la grelina, o un exceso de grelina, perdón, porque la grelina es la que estimula el hambre, también es un exceso de adrenalina. El sentirse nervioso es una falta de serotonina. Entonces, básicamente, absolutamente todos nuestros sentimientos se reducen a la falta o al exceso de este tipo de hormonas. Esta es una lista pequeña, hay muchísimas más, pero básicamente, esa es la función que tienen, ¿no? Y como les digo, todos los sentimientos se ligan a estas hormonas, ¿sí? Y al tener estímulos externos, sea el que sea, se empiezan a generar estas hormonas, ¿sí? Entonces, si veo que me van a pegar, se produce adrenalina y esa adrenalina me provoca que tenga una respuesta, ya sea de pelear o de correr. Si me están, si me están queriendo conquistar, pues esas palabras empiezan a producir oxitocina en mi cerebro. Si empiezo a oler ah, así carne asada o un chilito, Nos da hambre. nos da hambre y se empieza a generar la grelina. Entonces los estímulos externos también hacen que se generen estas hormonas que hacen que nosotros reaccionemos y tengamos esos sentimientos, ¿sí? Disculpe, maestro, y Sí. por decir como lo que donde dice pasión y energía, desarrollo muscular y testosterona, ¿significa que pasión significa todas las otras o nada más es como pasión o No, pues, o sea, son los sentimientos que causa la testosterona es la hormona encargada de todas estas cosas. pasión, energía y desarrollo muscular, la Sí. testosterona? Ujú. Ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada. Porque tanto hombres y mujeres tienen testosterona, nada más que los hombres tienen un nivel mayor de testosterona. Porque la testosterona y el estrógeno son hormonas de desarrollo sexual. Esas las vamos a ver más adelante si tengo tiempo. Pero tanto hombres como mujeres tienen testosterona, los hombres tienen más que las mujeres. Y los hombres, no tienen estrógeno, pero esas ya son hormonas de naturaleza más sexual. Y ya las demás sí son más, como les digo, de sentimientos acá, de pena o de alegría o de miedo, de ansiedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay situaciones, como les digo, que son causadas por estímulos externos y también a veces, o la mayoría de las veces, son causadas por nuestras propias ideas. Porque lo curioso acerca del cerebro es que el cerebro, pues básicamente crea su propia realidad. Entonces, a veces cuando tenemos ataques de pánico o nos da un ataque de ansiedad, es porque nosotros mismos nos estamos metiendo ideas. Y tenemos que aprender a controlar nuestros propios pensamientos, pero eso ya lo exploramos un poquito más adelante.
Entonces, déjenles doy un momento para copiar, porque aquí sí es bastantito. Está bien. Bueno, ya lo pensé mejor y para no dejarlos con la duda, porque a lo mejor no terminamos el tema o no llegamos a ese punto el día de hoy. Este, es que todas estas hormonas se producen internamente. Hay sintéticas, pero esas sintéticas se utilizan en emergencias nada más, porque tienen otras funciones biológicas en el cuerpo. Entonces nosotros no podemos ir al doctor y decirle, no, es que no me recetas una serotonina o no me recetas una dopamina, no se puede. No funciona así. Lo que puede pasar es de que nos pueden recetar Dopamina. sustitutos, ¿sí? Este, pero el uso Dopamina. de estos sustitutos a largo plazo, pueden ser nocivos para la salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estimular la propia, producción en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Y cómo dirán ustedes? Pues es que se utiliza la técnica metacognitiva. ¿Qué quiere decir eso? Metacognición quiere decir que debemos estar conscientes de nuestros propios pensamientos y controlar nuestros propios pensamientos. Así como decía la compañera, nosotros no debemos preocuparnos por aquello que no podemos controlar. Nosotros debemos tomar poder de nuestros pensamientos y de aquello que nosotros podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, pues ni modo. Ahora, tenemos que ver las cosas de una manera más fría, tenemos que ver las cosas de una manera más práctica, más pragmática y tenemos que hacer planes para lo que se venga. Hasta ahí. Y lo que se venga se vino. Es natural que querramos pues evitar cosas y etcétera, ¿no? Pero pues a veces está eso fuera de nuestro control. Entonces, hay situaciones donde pues básicamente esto es cuestión de tomar control de nuestros propios pensamientos. Ahora, ¿qué tal si me está dando un ataque de pánico ahorita en este momento? Uno de los remedios caseros más efectivos es lavarse la cara con agua fría. Eso activa el sistema nervioso parasimpatético y es como hagan de cuenta que reactivamos el sistema. Entonces, si me está dando un ataque de pánico y no sé qué hacer, me echarme agua fría a la cara, agua helada. La otra, pues, es tomar control de nuestra respiración en una bolsa de papel donde inhalamos y exhalamos. Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca y empezamos a controlar nuestra respiración. O si no tenemos acceso a una bolsa de papel, simplemente nos sentamos y empezamos a inhalar. Mantenemos la respiración por un momento y exhalamos por la nariz, inhalar y exhalar por la nariz, hasta que tomamos control y conciencia de nuestro ritmo de respiración y ya entonces empezamos como les digo, el proceso de metacognición. Es muy fácil decirlo, sé que hacerlo es otra cosa, pero básicamente es la manera en que logramos esto. Ahora, cuando se trata de la depresión, cuando se trata de otro tipo de situaciones, hay varios tipos de medicamentos, ¿sí? Que se encargan de o sustituir la hormona o de facilitar la producción de la hormona, no facilitar la producción de la hormona, sino hacer que los canales receptores, sean más capaces. Por ejemplo, si regresamos aquí a la gráfica, ¿no? En la célula presimpatética, se libera la hormona, pero a la hora de que se libera la hormona, tiene que regresar una muestra hacia el axón para básicamente medir el nivel que se mandó. Hay ciertos antidepresivos que lo que hacen es cerrar los canales de reabsorción para que toda la serotonina o toda la dopamina se vaya por completo a la siguiente neurona y eso incrementa la concentración de esta hormona. Ahora, hay drogas ilícitas
que toman el lugar de, por ejemplo, ni modo, a ver si no me bloqueé en el video, pero la cocaína, por ejemplo, es un sustituto de la dopamina. Utiliza los mismos canales que la dopamina, entonces estimula y la gente se siente eufórica, ¿sí? Ah, un momento. Y etcétera, etcétera. O sea, muchas de estas sustancias ilícitas que están en el mercado, básicamente, sustituyen a la hormona o estimulan la generación de esta hormona de manera artificial. Más adelante, pues si llegamos, les doy una lista de más o menos la función de ciertas sustancias y qué hacen en el cerebro. Disculpe, disculpe, maestro. Sí, Entonces, ¿qué significa el estrés? O sea, por decir como vas al doctor y te dice, no, vos sabes que tienes estrés, pero te dan medicamentos para el estrés. el estrés es un exceso de adrenalina. O sea que Mm. hay una causa, hay algo que nos está causando un exceso de adrenalina y de cortisol. El estrés es una reacción de sobrevivencia. Entonces, nosotros nos estresamos porque básicamente evolucionamos para reaccionar al peligro, porque parte de mantenerse vivo es reaccionar al peligro. Entonces, en los últimos años, ya no es de que, como les decía ayer, no va a venir un tigre diente de sable a llevarnos y comernos. Ya el estrés es hecho por nosotros mismos, las presiones del trabajo, las presiones del hogar, la. Y Las lo que, tareas. y sí, y lo que ocurre es de que nos dan un medicamento que ayuda a bajar los niveles de adrenalina y que ayuda a incrementar los niveles de las otras hormonas. Pero como les digo, un poquito más adelante les explico más a detalle. Entonces, deje paso lista. Gracias. Muy bien, pues continuemos. Como les mencionaba anteriormente, la complejidad del sistema nervioso va a variar de especie a especie, de filo en filo, básicamente, ¿sí? Y gracias a esa complejidad del sistema nervioso es que cada especie va a experimentar diferentes sensaciones. ¿Y a qué me refiero con esto? De que básicamente hay varios tipos de cerebro y dependiendo del tipo de cerebro que sea, va a experimentar ciertas emociones. Nosotros como seres vivos de todo el planeta Tierra, hablando de los animales, tenemos cuatro sentimientos comunes, cuatro nada más, que viene siendo el dolor, el placer, el hambre y el miedo. Hasta ahí. Esos son cuatro básicos, ¿sí? Entonces, si hablamos de los cerebros más primitivos, más primitivos, nada más van a tener esas cuatro sensaciones, nada más, ¿sí? Si hablamos de sistemas nerviosos más complejos, si ya hablamos de un sistema nervioso de un mamífero, por ejemplo, ya el mamífero va a experimentar otras cosas. Ya el mamífero va a experimentar ansiedad, va a experimentar tristeza, va a experimentar amor. Cosas que una cucaracha no va a experimentar, cosas que un pez no va a experimentar, ¿sí? ¿Por qué? Porque básicamente al ir evolucionando, también nuestro cerebro fue creciendo. Si hablamos del cerebro más fundamental, estamos hablando del cerebro de pez y básicamente del cerebro del reptil. Entonces, aquí en la gráfica podemos ver la diferencia entre los diferentes cerebros. El más sencillo, como les decía, siendo el de reptil, o el de pez, y ya los cerebros más complejos siendo el de humano, el de delfín y así sucesivamente. Como ven, hay una gran diferencia entre el cerebro de los mamíferos y el cerebro de los reptiles.
La diferencia más grande es la corteza, esta parte de aquí, y los dobleces. Estos dobleces indican un mayor volumen de cerebro, ¿sí? Indica una mayor capacidad cognitiva. Mientras más liso el cerebro, menos capacidad cognitiva tiene el animal, ¿sí? Entonces, si comparamos el cerebro de un reptil como el de un caimán, podemos ver que aquí absolutamente no hay corteza y que simplemente son composiciones básicas para estas sensaciones que les acabo de explicar. Si vemos el cerebro de un humano, es más complejo, tiene más dobleces y tiene más componentes que hacen que sus emociones y sus pensamientos sean más complejos y más abstractos, ¿sí? Y aquí, como ven, pues el cerebro de una ardilla está liso, el cerebro de un koala está liso, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, dependiendo la capacidad, este, de ese cerebro, también se van a experimentar ciertas emociones y ciertas condiciones, o ciertas cogniciones, perdón, cierta capacidad cognitiva o de pensamiento. Así que no crean que su mascota iguana o su mascota culebra los quiere mucho. Esos animales no tienen la capacidad de amar. Para ellos ustedes son comida, nada más. O sea que ni siquiera a sus crías las consideran nada. Básicamente ponen su huevecillo y si nace la cría y la mamá o el papá andan por ahí, pues se los van a comer porque pues simplemente son otros animales que no tienen absolutamente ninguna conexión. Los únicos que tienen la capacidad de tener una conexión emocional son las aves y los mamíferos. Los reptiles no, los peces no. Entonces su pececillo dorado no los quiere, su iguana no los quiere, este, su periquito a lo mejor sí, su cotorro a lo mejor sí, su pato a lo mejor sí, su perro, su gato, ellos definitivamente sí, pero de ahí en fuera no, ¿sí? Y estoy mirando aquí en el dibujo que el gato tampoco no tiene tantos dobleces, así tiene tanto. No tiene tanto, pero sí tienen cierto nivel cognitivo superior. Son de los Sí. pocos animales que tienen la habilidad de planear y la habilidad de sentir venganza. Ah, ya, ya. Sí. Entonces, sí, el caso de los gatos es interesante porque ellos sí tienen una capacidad cognitiva para planear el futuro y son animales que guardan rencor también. O sea que muchas de estas cosas, básicamente se les llama que de cognición alta. El guardar un rencor es de cognición alta, el planear hacia adelante, el entender el tiempo, cosas de ese tipo son de cognición alta. Los delfines igual. Ellos su manera de ser es muy parecida a la de los humanos, en el sentido de que también buscan drogarse de manera recreacional, de que cometen crímenes, o sea, de que hacen tarugada y media. Y eso pues refleja en cierta manera cognición superior. Mientras que cuando hablamos de reacción o de instinto, pues básicamente simplemente reaccionar al ambiente. Ya cuando hablamos de cognición, la palabra cognición quiere decir pensamiento. Entonces, estos animales ya con más dobleces en su cerebro tienen la capacidad ahora sí de razonar un poquito o de pensar un poquito. Sí. Maestro, ¿y cuál tiene la capacidad más, el gato o el perro? Ah, pues le diré que no sé. Hay unos que dicen que el gato, hay otros que dicen que el perro. Ah, lo que pasa es que el perro sí lo condicionamos más a lo que es la condición humana, o sea, el perro sí está más domesticado a lo que es reaccionar a la emoción humana. Ujú. Entonces el perro tiene una mejor capacidad de navegar la sociedad humana que el gato. Entonces, el decir inteligente también como que es algo que es un poquito subjetivo en ese sentido.
porque el perro pues fue básicamente criado para navegar la sociedad humana, mientras que el gato pues nomás está ahí. En cuanto Sí, a la capacidad de resolver problemas, depende pues del tipo de problemas. porque yo apenas me di hace poquito cuenta de que en México yo tenía perros Ujú, y cuando ellos comían algo que ya les quedaba poco y lo querían aguardar para cuando ellos tuvieran más hambre, hacían un hoyo. ujú. Entonces, en la otra casa donde yo vivía no había tierra y la otra vez yo estaba dándole de comer, estábamos teniendo una carne asada y le di y él estaba haciendo el hoyo para guardar la comida y dije, oh, mira, también ya saben que tienen que guardar su comida. Yo pensé que estos de aquí no, pero también lo hacían, Eso es lo sí, hacen. eso es un instinto que ya traen de lobos. De nato ya vienen. Sí, eso es un instinto de salvajes. Por lo mismo de que no todos los días pueden cazar. Ay, Oh, perdón. Entonces, es un instinto y no en sí también de guardar comida, sino también de esconder su rastro para que no los encuentre otro animal. oh. Entonces, Pero también ellos reaccionan como cuando dice que el rencor, que el gato tiene rencor. También a veces los perros tienen rencor. sí, pero no tanto como los gatos. No, los gatos a mí me dan miedo porque mi amiga tiene uno y solo fui y lo quise saludar y me quiso bañar así. Como usted dice, son muy inteligentes y actúan rápido. Sí, entonces, la cognición de un gato y un perro, pues ciertamente son diferentes. Y les digo, en cuanto a su capacidad intelectual, pues ahorita no tengo el dato a la mano, no sabría decirle. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, maestro. Yo estaba con una pregunta cuando se fue al break, cuando Sí. estaba hablando del estrés, de todo eso, de Ajá. las hormonas. Entonces, cuando usted habla de que dice que si le dan la medicina solamente es cuando es urgente, las La hormonas. hormona en sí, porque es inyectada, esa no se puede tomar, eso no es tomado. Porque básicamente existe una cosa que se llama la barrera sanguíneo cerebral, que no Ujú, permite que ciertas sustancias entren. Igualmente, para que algo entre a la sangre, si no lo tomamos, tiene que pasar por el estómago y el estómago tiene ácido y el ácido puede afectar la química de lo que uno se toma, más aparte el hígado también entra en juego porque libera enzimas para procesar cualquier cosa que nos comamos. Entonces no es de que directamente entra a nuestro organismo. De las drogas que les comentaba anteriormente, por ejemplo, la cocaína, pues lo que hacen es aspirarla, porque de los pulmones se va directamente a la sangre y de la sangre se va directamente al cerebro, que es un efecto muy diferente que comérsela. Entonces, la dopamina y ese tipo de hormonas realmente no nos las podemos comer en una pastilla. Y cuando se utilizan inyectados, pero se utilizan en casos emergencia. de emergencia. Sí, porque, por ejemplo, cuando yo me intoxiqué, fui a la emergencia y me inyectaron muchísimo, me inyectaron en mis dos manos, no sé si era cortisón, pero me dijo que me iba a sentir ansiosa y me Sí. pusieron para monitorearme mi corazón Ujú. y en realidad sí sentía diferente, entonces cada droga que te ponen, como usted dice, te daña el sistema nervioso. No necesariamente lo daña. No lo daña, pero Simplemente. como que lo estimula en el momento, ¿no? Sí, pues, o sea, para eso es. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de eso, es para que el corazón no deje de latir. Y pues la gente se va a sentir ansiosa porque esa hormona causa ansiedad. Entonces, como les digo, hay sustancias sintéticas que imitan la función de ciertas hormonas y que las consumimos para tener esa reacción. Y hay otras que pues simplemente son la hormona para hacer esa función y por lo general pues es inyectado el asunto, porque tiene que ir directamente a la sangre
si no lo desbarata el estómago y el hígado. Y Y eso es casi como los niños que tienen hiperactividad, también les dan esa sustancia. pues su medicamento es diferente porque en el caso de la hiperactividad, ahí se tiene que reducir este, la producción de ciertas hormonas, porque básicamente se están produciendo de más. Entonces, como le digo, no es la hormona en sí, sino que son sustitutos o son sustancias que hacen que baje la producción de, ¿sí? O que se eleve la producción de una hormona contrarrestante. Entonces, son situaciones de ese tipo. Y no hay algo diferente que los haga sentir mejor, otra como para dolor. Yo sé que esa droga esa se la dan a muchas personas. Conozco ya a alguien que dice que cuando va por ella, afuera hay mucha gente que la está como, solamente te la venden con receta y con tu ID, y afuera hay gente que la quieren comprar. Pero también esa droga te hace ver muchas cosas y hay gente que no la quiere usar por muchas razones. No, es que ese tipo de cosas, si no se utilizan correctamente, no hacen las cosas como son. Este, entonces, por ejemplo, el medicamento para la hiperactividad. Si alguien que no tiene hiperactividad lo toma, se vuelve súper enfocado, tiene una súper concentración, ¿sí? Porque básicamente esa medicina es para eso, para que la gente se concentre. Pero eso causa efectos a la larga. Entonces, las personas que no lo necesitan, básicamente pueden causar cambios químicos en el balance de su cerebro. Y lo hacen simplemente para tener una sensación de euforia, una sensación de enfoque, que es más allá de lo que es natural para la persona. ¿Sí? Ya le puedo cambiar. Sí, ya. Sí, maestro. Pues gracias, maestro. Sí. Ahora, el sistema nervioso se divide en dos partes. ¿Sí? En dos partes. Y cada una de estas partes tiene un propósito. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos el sistema nervioso central, que es el que se encarga de procesar la información. Tenemos el sistema nervioso periférico, que básicamente son los nervios que se encargan de la recepción de los estímulos y de los procesos biológicos como respirar, el latido del corazón, etcétera, etcétera. Y a su vez, eso está subdividido en el sistema parasimpatético y en el sistema simpatético, ¿sí? Cada uno de estos nervios y cada uno de estos sistemas tiene su función, ¿sí? Y uno se complementa al otro y uno no puede existir sin el otro, ¿sí? Entonces, como les digo, los nervios periféricos son los que tenemos en los músculos, los que tenemos en la piel, los que tenemos en la lengua. Y son los que se encargan de recibir los estímulos y son los que se encargan de enviar esos estímulos al cerebro. Son los que se encargan de nuestro movimiento, los que se encargan, pues sí, de nuestro movimiento y de nuestra percepción externa. Los nervios del sistema nervioso central son los que se encargan de recibir esa información y de procesarla, siendo esto el cerebro y la médula espinal. El cerebro recibe esos estímulos de los nervios periféricos mediante la médula espinal y los procesa en regiones diferentes del cerebro. Ahora, para el sistema parasimpatético, estamos hablando de las funciones automáticas.
lo que nosotros no hacemos de manera consciente. ¿Qué es aquello que no hacemos de manera consciente? Respirar, Parpadear. parpadear, el latido de nuestro corazón, el producir orina, el sentir hambre, todas esas cosas son inconscientes. El sistema simpatético se encarga de lo consciente. Como ahorita el yo estar hablando es mi sistema simpatético. El estar moviendo mis manos de manera consciente es parte de ese sistema simpatético. Entonces, tenemos esa división también del sistema nervioso y de las funciones de cada una de esas partes del sistema nervioso. ¿Sí? Preguntas. Déjenles doy un momento para copiar. Sí. Entonces, cuando nosotros reaccionamos sin pensar, eso es un reflejo y es parte del sistema parasimpatético. Entonces, el quitar la mano de una olla caliente, el atrapar algo que se está cayendo, el evitar que le peguen a un niño, este, cosas de ese tipo son instintos del sistema nervioso parasimpatético y esas reacciones vienen de la médula espinal, porque son situaciones que requieren una reacción tan rápida que no alcanzan a llegar al cerebro. Entonces, básicamente lo que reacciona es nuestra médula espinal. Entonces, básicamente cuando nosotros tenemos esa reacción de que nos van a pegar y ponemos las manos, o que nos vamos a caer y ponemos las manos, todas esas reacciones instintivas vienen de la médula espinal, porque evolucionando desde el punto de vista evolutivo, son cuestión de vida o muerte, ¿sí? Porque básicamente en la naturaleza una fractura puede ser mortal. Entonces, si nos protegemos nosotros de una fractura, pues es una reacción instantánea donde pues no estamos pensando, pondré las manos, no pondré las manos, quitaré la mano, no quitaré la mano. Simplemente reaccionamos y es un reflejo, es un instinto. Entonces, también si tenemos problemas con nuestros reflejos, puede haber problemas en nuestro sistema nervioso. Por eso cuando vamos al doctor y a veces nos revisan y nos dan el martillazo en la rodilla, este, y levantamos la pierna, pues es parte de que sí está funcionando nuestro sistema nervioso normal. O también el martillazo en el codo. Sí. Sintético y parasimpático es igual. Simpático y parasimpático. Es igual. No, el parasimpático no, nosotros no sabemos que está ahí. Es el piloto automático. Y el simpático es el que conscientemente usamos. Disculpe, no le entendí. O sea, el parasimpático es los latidos del corazón, respirar, cosas que nosotros no pensamos conscientemente o cosas que hacemos sin pensar. Funciones en Ok. el cuerpo que hacemos sin pensar. Y en el simpático son las cosas que hacemos pensando. Oh, ya, ok, ya. Ahora sí está claro. Gracias, profesor. Sí, de nada. Maestro, Sí. y pueda que haya personas que, como dice usted, que hablan lo que están pensando, ¿Podría elaborar en su pregunta? como por ejemplo, hay personas, yo he conocido personas que están hablando y yo digo, ¿con quién hablas? Dice, es que lo estaba pensando. Y yo digo, ¿por qué tienes que, si estás pensando, es normal eso, que estés hablando? No, pues es que eso no lo podemos categorizar como normal o anormal, simplemente es un comportamiento aprendido o un comportamiento que es natural para la persona. O sea,
Eso de hablar o de pensar en voz alta, pues a veces es un mecanismo simplemente de procesar la información, porque hay gente que necesita oír para entender, aunque sean sus mismos pensamientos. Y eso no podemos decir que sea normal o anormal. Donde sí podemos categorizar algo como una enfermedad, por ejemplo, es en el caso de la esquizofrenia, donde la gente pues oye voces y le responde a esas voces y esas voces causan pues problemas. Pero eso de que la gente piense en voz alta, pues eso no podemos decir que sea ni normal ni anormal, porque pues básicamente puede ser parte de la personalidad de esa persona. Oh, ok. Gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Yo, maestro, perdón, sé que ya Sí, lo dijo, pero no alcancé a apuntar. no está ¿Los bien. nervios periféricos van con el simpático o con el parasimpatético? Con los dos, o sea, hay nervios en el corazón y son partes del sistema periférico, porque están fuera del sistema central. Todo lo que está fuera de del sistema central es periférico. Gracias, maestro. Sí. Y como les digo, son sistemas básicamente que trabajan en conjunto. Porque les digo, yo puedo sentir el calor o yo puedo sentir el frío. Pues yo también. No, pues, pero déjeme explicar. Ay, pues que. Déjeme explicar. Este, pero, pero, si alguien llega con algo excesivamente frío o algo excesivamente caliente y me lo pone en la mano, yo sin pensarlo voy a quitar la mano de ahí. Voy a tener esa reacción de quitar la mano de ahí. Mientras que yo conscientemente puedo ir al refrigerador y tomar una lata de refresco frío a mi gusto, porque sé que no me va a dañar la mano, no está tan fría. Pero si alguien llega de la nada de repente con una lata o algo bien frío y me lo pone en la mano, pues yo voy a reaccionar a ese frío sin pensarlo, a eso me refiero. De que el mismo nervio periférico se encarga de las dos cosas, de la sensación y también tiene esa función de evitar daños al sentir y reaccionar sin pensar. A eso me refiero. Maestro, pensé que el micrófono estaba apagado. Sorry. No está bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Sí, Yo, maestro. maestro. Oh, perdón. A ver, ¿Qué sistema nervioso está relacionado con las emociones? el central. Ok. Todas las emociones vienen del cerebro. Entonces, cualquier emoción que nosotros sintamos, ya no puedo hablar, pues vienen del sistema central, del cerebro o también de la médula espinal. De ahí también. Ok, Ah, gracias. sí, No vienen de ninguno, parasimpático y simpático no vienen de ahí, no, es eso es aparte. nada, eso es aparte. Sí. Ok. Como de la espina dorsal, ¿cuáles son los de la espina dorsal, maestro? Aquí, aquí, la médula espinal, aquí, esto de aquí. Porque el sistema nervioso central es el cerebro y es aquí, la médula espinal, lo que está dentro de la espina dorsal. No sé si coman espinazo o sepan lo que es el espinazo. Sí. Ah, pues lo de adentro del hueso, eso mero es. Y ese es el sistema, ese es parte del sistema central del puerquito. Eso médula espinal. Es el nervio más grueso que tenemos. Porque básicamente por ahí es donde llega toda la información para ser transmitida al cerebro. Entonces, si tenemos daño en la médula espinal, podemos perder movimiento. Por eso la gente se vuelve parapléjica si tiene una fractura, por ejemplo, a esta altura, porque ya no hay comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.
Entonces ya el sistema parasimpatético es el que toma riendas en el asunto, y nada más se tienen esas funciones básicas. Pero ya no tenemos la capacidad de sentir si nos anda de ir al baño, no tenemos la capacidad de sentir básicamente si nos tocan, si nos pinchan y cosas de ese tipo, de las que se encarga el sistema simpático. Maestro, como también yo me lastimé hace mucho mi vértebra y después de eso no sentía como mi pierna, como que siempre la traía dormida o como hormigueando, algo así. Ujú. Eso también se debía a eso porque me decía el quiropráctico que era porque las vértebras estaban pinchando los nervios, Sí, ¿puede ser? ujú, sí, sí. O- Porque hagan de cuenta pues que los nervios son como cables. Entonces, si un cable se troza o si un cable está pues doblado, va a funcionar mal. Igualmente con los nervios. Es lo mismo. Ya lo puedo cambiar. Sí, maestro. sí, Sí. Y como el COVID que dañó ahora este sistema nervioso de las dos formas, ¿verdad? Pues sí, o sea, esa enfermedad daña los nervios, daña el cerebro, daña el hígado, daña los riñones. Es una enfermedad daña el corazón. Ujú. Es una enfermedad muy, muy fea. Ay, perdón. Aquí en este esquema tenemos precisamente eso, ¿no? A lo que les estaba diciendo acerca de, la reacción. Entonces, cuando hablamos de los nervios somáticos, el nervio somático es el que me hace ir a tentar la flama. Y el parasomático es el que me hace quitarla, o el parasimpático, ¿sí? Entonces, esta es la gráfica de cómo funciona ese asunto. No ocupan hacer el dibujo entero, nada más hagan las flechitas. Mm. Y pues aquí se viene de lo más pesado. Sí, sí. Vamos a enfocarnos en el sistema nervioso central y hablar de sus partes más importantes. Básicamente, el sistema nervioso central, como les decía y les repito, está compuesto del cerebro y de la médula espinal, pero el cerebro en sí también está compuesto de varios componentes. Entonces, vamos a explorar estos componentes a grandes rasgos, uno por uno. Entonces, aquí en este esquema vemos la división, otra vez sencilla, del sistema nervioso central que está en la cabeza y en la médula espinal que está en la espina dorsal. Tenemos el cerebro, el bulbo raquídeo, el cerebelo y la médula espinal. En el sistema periférico, pues tenemos todo el resto de los nervios y básicamente, como ya lo he explicado durante las últimas horas, cada uno tiene una función en específico. Ahora, como les digo, vamos a explorar más a fondo lo que es el sistema nervioso central y lo que cada parte del cerebro hace, ¿sí? Y aquí pues están las partes del cerebro y creo que es lo último que vamos a alcanzar a ver. Este, pero básicamente el cerebro tiene regiones y estas regiones se especializan en funciones específicas. Ahora, la cosa es de que pasan accidentes, pasan cosas, entonces el cerebro también tiene la capacidad de compensar. Antes se creía que una neurona muerta, perdón, se perdía por completo. Ahora sabemos que no es así.
que sí hay neurogénesis, o sea que salen neuronas nuevas. La cosa es que no van a salir igual y no es una cosa que es instantánea. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos cortamos la piel o si hasta nos cortamos el músculo, ese tejido se repara en cuestión de semanas. En caso de la neurogénesis, puede tomar años o puede tomar meses y no va a ser igual. Pero de que es posible, es posible. Ahora también existe el fenómeno que se llama neuroelasticidad o neuroplasticidad. La neuroplasticidad quiere decir que el cerebro tiene la capacidad de adaptarse. Entonces, si perdemos ciertas regiones del cerebro, otras regiones del cerebro se van a encargar de quizás tratar de compensar esa función. No en su totalidad, pero va a tratar de compensar. Uno de los ejemplos más claros de la neuroplasticidad es cuando aprendemos un segundo idioma ya de adultos, porque nosotros tenemos nuestra región primaria, este, lingüística, donde básicamente nos adaptamos a los sonidos y nos adaptamos al vocabulario de nuestro idioma. Entonces, ya al pasar los 12 años, esa parte del cerebro, entre comillas, se cuaja y ya no podemos oír tonos de idiomas diferentes y ya se nos dificulta hablar en idiomas diferentes. Entonces lo que hace el cerebro es crear una región nueva del idioma nuevo. Entonces cuando nosotros aprendemos un segundo idioma de adultos, entre comillas adultos, básicamente estamos haciendo esa neuroplasticidad, donde estamos adaptando una parte del cerebro que no le corresponde al lenguaje a utilizar o a funcionar como un almacén para este lenguaje nuevo. Hubo el caso de una señora en Arizona donde le dio un tumor, le dio cáncer en el cerebro y le afectó la parte precisamente del habla. Y ella era una persona bilingüe. Su idioma natal era el inglés y aprendió español como adulto. Entonces, a la hora de que le extirparon su tumor, dejó de hablar inglés porque le afectó la región de su idioma primario o la región del lenguaje natural. Y nada más hablaba español con acento en inglés. Entonces, parte de esa recuperación era volver a aprender a hablar inglés. Y claro que ya iba a hablar inglés con un acento completamente diferente, porque su capacidad de inglés nativo pues se perdió. Hablaba español con acento gringo y ahora el inglés que estaba aprendiendo pues lo hablaba con un acento raro, entre comillas. Entonces, ¿cómo es que se descubrió todo esto? Pues por culpa de las guerras. Ya los médicos empezaron a notar que ciertos soldados tenían golpes en ciertas partes de la cabeza o que les volaron ciertas partes de la cabeza y perdían ciertas funciones o ciertas capacidades, ¿no? Entonces, así es como se fueron descubriendo estas cosas. Igual a la hora de operar, de que si quitaban esta parte o que si se cortaba esta parte, se perdían ciertas funciones y así también se fueron dando cuenta acerca de las regiones y la función de cada una de las regiones en el cerebro. El cerebro en sí no tiene nervios adentro, así que el cerebro por sí mismo no nos duele. Lo que nos duele si es adentro es los nervios dentro de los vasos sanguíneos, pero el cerebro en sí no tiene sensores de dolor, no tiene nervios que perciban dolor. Entonces, cuando se hace una cirugía de cerebro abierto, la anestesia es local para que no se sienta el serruchazo, porque nos tienen que tener conscientes para ver si nos están afectando alguna otra parte del cerebro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien es músico, lo ponen a tocar guitarra o a tocar su instrumento mientras lo operan.
A uno constantemente le están preguntando cómo te llamas, qué día es hoy, quién es tu mamá, quién es tu papá, quién es el presidente, cosas de ese tipo para mantenernos, para mantenerse ellos al tanto de nuestra función cognitiva. Entonces, también es una de las cosas que son muy fascinantes acerca del cerebro y acerca del sistema nervioso. Maestro, Sí. pero a veces, como usted dice de la señora que perdió el inglés, todavía hay personas que los operan del cerebro y yo he conocido que pierden todo, o sea, tienen que volver a empezar a enseñarse cómo agarrar un tenedor, cómo mover la boca y eso les afecta, como usted dice. Es un transcurso de que se les olvida todo lo que hicieron o lo que estaban haciendo. Incluso yo conozco una señora que la operaron, ya van 2 veces. Ella nos daba clases y dice que cuando la operaron ella tuvo que tomar bastante terapia. También la hacían que agarrara como la arena para sentir la sensación y todo eso. Y Sí, ya ahorita pues ya se recuperó, pero también hay personas que cuando los operan ya les quitan su licencia. No sé a qué se debe eso. no, pues porque ya no queda la gente igual, o sea, pierde capacidades cognitivas. Porque les digo, la neuroplasticidad no quiere decir que uno se recupera al 100%, como les estaba explicando antes, la gente no queda igual. Entonces uno pierde uno pierde capacidades. Igual, por ejemplo, si se nos daña el área primaria visual, esa no tiene vuelta. Esa no se puede regenerar con terapia alguna. Los ojos sirven, los ojos pueden ver, pero el cerebro no puede procesar la información visual y no hay ninguna otra región del cerebro que compense la falta de esa región visual. Hay otras que sí, como les digo, en cuestión del habla, en cuestión del movimiento, sí puede haber cierto nivel de neuroplastía, pero hay ciertos lugares donde simplemente no se puede, donde el órgano está completamente intacto, el ojo puede ver, el oído puede oír, pero el cerebro no lo puede procesar. Entonces, básicamente es una forma de mitigar el riesgo de que la gente no queda igual, no queda igual para nada. Después de un episodio de cualquier cosa, no queda igual. Siempre va a Un haber. golpe o lo que sea. Bueno, depende de la severidad del golpe, pero estamos hablando, por ejemplo, de un Operación. daño pues, cerebral, de una operación, de una hemorragia. Ah, puede recuperarse uno, puede haber regeneración, puede haber rehabilitación, pero la gente no queda 100% igual. Y pues eso simplemente lo va a evaluar un profesional de la salud, un neurólogo, ¿sí? Pero es por eso de que de todas maneras la gente no queda igual. Entonces, como quien dice, el cerebro es como el chip más importante de uno. No, pues es lo que nosotros somos nuestro cerebro, sin nuestro cerebro pues no somos nada. Por Ujú. eso también en los hospitales cuando se declara muerte cerebral, todos los órganos funcionan bien, pero ya la persona no existe, porque nosotros somos nuestro cerebro, nuestra mente. Entonces una vez que el cerebro deja de funcionar, nosotros como personas dejamos de existir. Nuestro ser deja de existir. Nuestro corazón puede seguir latiendo, porque les digo, eso es parte del sistema parasimpatético. Podemos seguir respirando, el corazón puede seguir latiendo, el hígado puede seguir produciendo enzimas, los riñones pueden seguir funcionando normal, pero ya el cerebro se fue, ya nuestra corteza, esta parte de aquí, si esto se va, nosotros ya nos fuimos. Si esto queda vivo, pues es nada más para mantener las funciones básicas, o sea, es donde decimos que entramos en estado vegetal y hasta ahí. Entonces ya no tenemos emociones, ya no percibimos nada. Simplemente somos un ser vivo, pero somos un ser vivo como una planta. Ujú. Entonces, una vez que esta parte se va, nosotros como nosotros, nuestra percepción de nosotros deja de existir. Ya deberían de hacer algo como para implantar un cerebro. Pues supuestamente uno puede descargar su conciencia en una supercomputadora, quién sabe si eso es cierto o no, pero de todas maneras uno deja de existir. Ya más bien sería una copia de nuestra conciencia, pero nosotros como tal ya no seríamos. Entonces ahí entramos también en un plano más filosófico que neurológico o biológico, porque en sí
lo que les decía al principio, nuestra existencia, nuestra percepción, nuestros sentimientos, todo, son reacciones químicas en el cerebro. Y una vez que esas reacciones químicas en el cerebro se detienen, nuestra existencia como nosotros, o sea, lo que nosotros consideramos nosotros, se acabó. Nuestra mente se va, el ser se va. Porque les digo, mi hígado está ahí, mi corazón está ahí, mis riñones está ahí. Siguen funcionando, pero de ahí en fuera ya no hay nada. Entonces, Ojalá que alguien invente algo que siga la vida, como así. no, pues es que es lo que le digo, o sea, la vida puede seguir porque No, pero digo que, o sea, que completa. pero es donde le digo, entramos en un campo un poquito más extraño porque si yo hago una copia de mi conciencia en una computadora, creo que esa conciencia copiada ya no sería yo, sería otra cosa independiente. Pero bueno, ya esa es otra historia. Es otra historia. Sí. ¿Alguna otra pregunta? La otra Yo. vez tenía. Ok, ¿A qué se refiere adelante. cuando dice procesa las sensaciones cutáneas? De la piel. ¿De qué, perdón? De la piel. Ok, gracias, maestro. Sí, de nada. Maestro, le puedo hacer una pregunta, es de la clase de las que hemos estado viendo, nomás que estaba investigando que de la ADN, Ajá. que si una persona se muere y puede sacar su ADN de la ropa, ¿eso es verdad? No, pues de cualquier cosa que toque, mientras existan células de la persona, pues sí. O Sí, sea pero que, aunque haya pasado tiempo, porque ahí se queda todo, tu energía y todo. no, pues es que mientras haya tejido de la persona, siempre va a haber la posibilidad de extraer ADN. Quizás dañado, pero se puede porque el polvo ese blanco que se acumula en los muebles, pues es piel muerta de uno mismo y de lo que vive en la casa. Ujú. Entonces de ahí podemos extraer ADN. De mi ropa sucia que me quito, pues ahí siempre va a haber ADN. O sea que en todas partes dejamos ADN, Ujú. porque en todas partes dejamos células muertas. Entonces sí es verdad. Sí, No, pues, gracias. sí, de nada. De que ese ADN sirva, esa es otra historia, pero de que está ahí, está ahí. Sí. Bueno, maestro, yo paso a retirarme. Pase buenas tardes y Dios lo bendiga y hasta mañana. Igualmente esta mañana. Sí, ya es hora, sí. Bye. Bye.